Rafael Cardona, el Cristalazo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Bueno, Pepe, pues este recorrido del Papa por América, la parte Cuba, Estados caribeña de América y la parte ya continental en los Estados Unidos, realmente le ha dado un vuelco a muchas cosas, a muchas formas de hacer política y a muchas formas de mostrar la presencia de la Santa Sede en los asuntos internacionales. Es un lugar común y es una cosa innecesaria recalcar el enorme talento y recalcar también la gran habilidad para que el Papa se conecte con las multitudes y la forma como maneja los símbolos. Por ejemplo, la última cosa de la que yo me doy cuenta. En Nueva York va al Madison Square Garden y se viste con una casulla del mismo color verde de la fiesta de San Patricio, que es el santo católico que tiene su gran advocación en la catedral más grande de los católicos en la ciudad de Manhattan. Entonces, hasta esos detalles, hasta la comunicación cromática, bueno, hasta eso lo hace este hombre con una perfección y una empatía que de veras arrastra a la multitud y pone a llorar a la gente en el Congreso. Bueno, era el líder del Congreso. Curtidos que sacan el pañuelo y dicen: qué bárbaro, estoy conmovido. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entre este Papa y el anterior Papa que nos acostumbró a que no había plus? Después de Juan Pablo II, no había plus, según la devoción de muchos en el mundo, pero sobre todo de los mexicanos. Y sin embargo, este Papa no viene a México. Y es la segunda ocasión que dice que no viene a México porque la primera vez hubiera sido poco tiempo y él quería estar cerca de la Guadalupana y esto y aquello. Y ahora dice, bueno, no entramos el vuelo por Ciudad Juárez porque no haber ido a ver a la Virgen habría sido una bofetada, bueno, supongo yo, una bofetada a la fe del pueblo mexicano. Sin embargo, hay otras versiones. Hay una versión que hoy se publica de nuestro compañero Raimundo Riva Palacio que dice que el Papa quería ir a Ayotzinapa. Y a mí me parece que es una versión que yo no he podido confirmar, no he leído que nadie la desmienta, pero tampoco he sabido que nadie la confirme. Al menos yo no hago ni una cosa ni la otra, pero lo que sí sé es que la Iglesia Católica tiene mucho que ver con los asuntos relacionados con Ayotzinapa. También es un lugar común decir que en los movimientos rurales de este país, la Iglesia interviene de todas. Y no pongo más ejemplos. Imposible la organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sin el auxilio del entonces obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, que fue inspirador y que fue un legionario del zapatismo, hombre de la leva de los zapatistas y enlace entre, digamos, el mundo urbanizado, teológico y las comunidades indígenas. La versión que el Papa dio públicamente el año pasado sobre lo que había pasado en Ayotzinapa no le gustó al gobierno mexicano, pero tampoco le gustó a los padres, porque el Papa dijo una cosa terrible para quienes quieren ver vivos a los desaparecidos. Dijo que él estaba conmovido de ver un país donde se mata a sus estudiantes, lo cual fue una declaración terrible para el gobierno, pero también terrible para los padres o para la parte de la Iglesia que colabora con la presentación de las movilizaciones políticas de los padres. No me refiero a padres como sinónimo de sacerdotes, sino padres como sinónimo de jefes de familia o de progenitores de los desaparecidos. Permítanos una pausa, Rafael, y continuamos. Continuamos con Rafael Cardona, su análisis, su cristalazo, el tema Ayotzinapa, el tema vinculado con el Papa en el Caribe, en Cuba y en Estados Unidos y en la ONU hoy. Bueno, comentábamos que hay una versión de que el Papa hubiera querido dar una misa en Ayotzinapa,
exactamente en este mes, en esta coyuntura. Ya hubo una presencia del Vaticano cuando ocurrieron los hechos, muy cercana a la fecha. Hubo una presencia del Vaticano de la manera más directa que se puede. Con el embajador del Vaticano. Christophe Pierre, el nuncio apostólico, ofició una misa en Ayotzinapa con los padres. Es un mensaje. Y es un mensaje del interés que tiene el Vaticano en estas causas de los derechos humanos, que son, de alguna manera, hechura o respuesta de la Iglesia a ciertos fenómenos históricos, que sería muy complicado en este momento, bueno, no complicado, pero sería muy largo y no tenemos tiempo. Pero aquí también hay una pugna intereclesiástica. No es lo mismo la iglesia de Christophe Pierre que la iglesia de Norberto Rivera. Y no es lo mismo lo que el Papa quiere con la feligresía que lo que el Papa quiere con la jerarquía. Entonces, bueno, hay un nombramiento muy importante que hace el Papa del cardenal Alberto Suárez Inda, y Alberto Suárez Inda habla de quienes manipulan a los padres de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Y ahí volvemos a caer con otro personaje de la iglesia, o cercano a la iglesia, que es Emilio Álvarez y Casa. ¿Por qué digo de Emilio Álvarez y Casa? Por una razón muy sencilla. El padre de Emilio Álvarez y Casa, constructor de uno de los primeros centros de defensa de derechos humanos en México, llamado el Centro Nacional de Comunicación Social, que fue la escuela de Emilio, fue, junto con la esposa suya, invitado como uno de los muy pocos representantes de los laicos del mundo al Concilio Vaticano II del Papa Juan XXIII. Y después de ahí se crearon todas estas organizaciones de cencos, y no olvidemos quién lleva y sube y trae y acompaña y les pone abogados y les pone itinerarios y los lleva de viaje y los arropa y los conduce y los representa a los padres de los jóvenes desaparecidos. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. ¿Quién fue Miguel Agustín Pro? Un jesuita fusilado por el gobierno de México por haber participado en el asesinato de Álvaro Obregón. Entonces, la historia de la iglesia y los movimientos sociales en este país no es una cosa que anden inventando los columnistas que no tienen que hacer. Es un hecho muy visible, muy vigente, muy tangible, muy real, y sobre el cual yo creo que Humberto Roque Villanueva debería dar por lo menos una explicación. ¿De veras se le negó al Papa la posibilidad de oficiar una misa en Ayotzinapa? ¿De veras lo pidió? ¿O simplemente es un rumor publicado? ¿Qué fue lo que pasó? A lo mejor no pasó nada, pero de las cosas que sí pasaron hay una notoria intervención de grupos cercanos a la iglesia, hasta en la designación de los expertos internacionales del GIEI, que se manejan a través de la Secretaría General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington. Ese es un hecho, y sobre ese hecho el gobierno debería hacer algún comentario. Y si no lo quiere hacer, pues que no lo haga. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Buenas noches. Ya está como Yogi Berra al final siempre de sus comentarios. Vamos a una pausa, volvemos con más información desde luego.